Estamos en CGN Noticias, Radio y Televisión, en nuestro espacio Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Programa grabado por el canal de televisión de la Unión Nacional de Periodistas. Como invitado especial tenemos el día de hoy al doctor Ricardo Ramírez de la Comisión Anticorrupción, que se va a referir a temas sumamente interesantes sobre el seguro social. Bienvenido, doctor, lo escuchamos, adelante. Ah, chuta, bueno. Déjalo. ¿Qué la va? Ahí está jugando. Sácala que te va a tumbar todo. Hola, hola, hola. Sí, ya estoy. Ricardo Ramírez, que es uno de los entrevistados de hoy y que pertenece a la Comisión Anticorrupción y con el cual vamos a tratar sobre la problemática del IES, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Doctor, ¿sí nos escucha ahora muy bien? Sí, les escucho bien. Está la luz pública, al parecer la proforma presupuestaria enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa y que fuese rechazada en los días anteriores, no reflejaba precisamente una preocupación respecto de que el aporte del 40% que se encuentra pues precisamente acumulado no estaba siendo cubierto ni previsto en tal propuesta de proforma presupuestaria. ¿Qué atención le merece usted sobre esto? Eso evidencia que en muchos regímenes, incluido el actual, el IES ha sido tratado de la peor manera en todos sus aspectos. Uno de ellos en el aspecto económico-financiero, golpeándoselo, maltratándolo, para generar condiciones muchas veces de manera soterrada, para que la gente diga, bueno, como el IES no funciona o funciona mal, entreguemos sus servicios a la empresa privada, entreguemos el manejo de sus finanzas a las aseguradoras de fondos de pensiones llamadas AFP, hagámoslo al estilo chileno, etcétera. Entonces, del dicho al hecho hay mucho trecho, dice un viejo refrán, y eso está pasando con este régimen. Una cosa era lo que decía el candidato Lasso y otra cosa es lo que hace el presidente Lasso. Él ofreció pagar la deuda del Estado con el IES, atender de manera seria esa voluminosa deuda y establecer de inmediato, apenas iniciaba su gobierno, las medidas serias para empezar a pagar y para encontrar salidas a este problema. Entonces, repito, una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace, y como usted bien mencionaba, en el presupuesto, en el proyecto del presupuesto general del Estado, no dice nada al respecto de cumplir de manera seria con lo que corresponde al 40% y otros rubros de la deuda del Estado, por ejemplo, en el área de la salud y en el tema de las inversiones en general del IES, que son obligación del Estado y tiene que ponerlas en el presupuesto. Inclusive veamos ya si a fines de octubre, que deben presentar la proforma para el 2022 y presentar el programa proyectado para los próximos 5 años, el plan quinquenal, si es que allí realmente va a haber esa propuesta seria de cómo van a abordar la obligación que tiene el Estado con el IES para cumplirla, para respetar su palabra
porque si no, repito, estamos hablando de un gobierno que empieza mintiéndole al país. $700 millones. No solamente este gobierno, sino el gobierno anterior. Disculpe, no entendí bien la pregunta. Se gastaron $700 millones en las prestadoras que tiene el Seguro Social y se han gastado tantos millones y el seguro no tiene plata. Lo real, aquí vale un poco desmitificar este tema del seguro que está en quiebra y que va a quebrar, y como decía el representante de los empleadores, no le alcanza el dinero para después de 2 meses pagar las pensiones jubilares, entre otros. Son afirmaciones, repito, que están dentro de esa estrategia de los sectores privados o privatizadores que quieren ir generando un ambiente de catástrofe en el IES y que no tiene salida. El IES tiene salida si es manejado con honestidad, con eficiencia, con pulcritud, pero si no es manejado así, obviamente cualquier negocio quiebra. Es como cuando una persona en el sector privado deja un negocio en marcha bollante, fallece, lo toman en sus manos sus hijos y después de 3 años ese negocio está quebrado. Entonces no es que el negocio era malo, lo que pasa es que antes, cuando fue administrado como debe ser, se mantenía bien, pero cuando llegan gente irresponsable, gente, repito, con carencia de probidad y de capacidad, entonces todo puede fracasar. De tal manera que el IES, que tiene ingresos anuales que rebasan los 3.500 millones de dólares, que mensualmente recibe entre 300 a 400 millones de dólares de los aportes de los trabajadores, es una entidad que además debe recibir esos aportes del Estado, que desgraciadamente no los recibe, que habría que sumarlos a lo que estoy mencionando. Es una entidad que no puede, no debe quebrar de manera, si es administrado de manera racional. Lo que pasa es que se cometen abusos por el lado del Estado a través de los diversos gobiernos, incluyendo ya el actual, que pretenden tomarlo, como siempre hemos dicho, como caja chica o caja grande del gobierno de turno y disponer de sus fondos de manera arbitraria y atrabiliaria, porque no nos olvidemos que el Consejo Directivo del IES es presidido por el delegado del presidente de la República y a su vez preside el BIES, que es el banco que administra sus recursos. El presidente del Consejo Directivo, que originalmente designó el presidente Lazo, esto es el ingeniero Jorge Madera Castillo, él empezó a hacer una labor en la que dijo que se iba justamente a tratar el problema del pago de la deuda del IES, entre otras cosas, la lucha contra la corrupción, la reducción de personal innecesario, pero resulta que a los pocos días de que estaba en funciones, que se constituyó una comisión vedora, por decirlo de alguna manera, para garantizar la ética y la transparencia en el manejo del área de la salud del IES aquí en la provincia del Guayas y en Guayaquil en particular. Digo, a los pocos días de eso, la sorpresa es que él renuncia o lo renunciaron. Y él dice claramente que las presiones de las mafias incluso afectaron a su tranquilidad familiar y se vio obligado a tomar esta decisión. Entonces, insisto, ahora hay un nuevo consejo directivo con una persona asimismo que proviene del sector privado de la salud y del sector privado más costoso de la salud en Quito. Ese es el nuevo presidente del consejo directivo y él no ha dado señales de nada, no ha dicho cuáles son sus objetivos, cuáles son sus propósitos en la presidencia del consejo directivo. O sea, no ha dicho si es que va a mantener la línea de buscar las mejores respuestas para
resolver la crisis económica financiera del IES provocada por la deuda del Estado, por ejemplo. En el tema de la lucha anticorrupción tampoco ha mencionado cuáles son sus acciones inmediatas. Por lo tanto, el IES corre el riesgo nuevamente de caer en manos de personas que no responden a los intereses de los asegurados, porque allí hay un doble problema, que es importante que la ciudadanía lo perciba. La salida de Jorge Madera se evidencia que él sale junto con Mae Montaño del Ministerio de Inclusión Social, con el gobernador de la provincia y otros más, y justamente sucede en los días previos a que Lasso envíe su megaproyecto, como él llama, a la Asamblea Legislativa, donde él no tiene mayoría y no va a ser aprobado ese proyecto. Ya una prueba de eso fue la devolución de su proyecto de presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Lasso? Es lo que nosotros intuimos. Está negociando espacios de poder importantes, tan importantes como el IES, con algún grupo que está relacionado a bancadas del legislativo para asegurar la mayoría para su proyecto. Entonces el IES fue negociado y fue sacrificado un presidente de consejo directivo que había expresado algunas cosas positivas desde nuestro punto de vista en relación al manejo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y sacrificó a una ministra que de alguna manera estaba empujando un plan social que parecía ser importante, trascendente para eliminar los problemas del hambre, de la niñez pobre de este país, y así por el estilo. Entonces, una gobernación o tres gobernaciones, el IES, un ministerio, son las cartas con las que se juega en este país, no ahora, ya eso lo han hecho, podríamos decir, todos los gobiernos. Entonces, con eso se van entregando a los grupos de asambleístas para tener los votos para lo que le interesa al gobierno. Entonces, este gobierno que se autocalifica como gobierno del encuentro, más parece que es un gobierno del reparto. Entonces esto tiene que quedar en claro ante la ciudadanía. Entonces, la situación del IES, repito una vez más, la segunda cosa es que no está siendo manejado desde hace muchos años, ya son 14, 15 años, vamos a llegar para hablar de los últimos tiempos, en que el IES no es manejado realmente por los asegurados, porque cada gobierno lo maneja para sus intereses y no para los intereses de los asegurados. Y peor ahora, que no existe una voz de los asegurados que sea calificada. El señor Clavijo que está actuando allí está actuando ilegalmente. César Rodríguez, que es el representante de los empleadores, tiene casi ya va para 20 años de vocal, alterno de Felipe Peso y ahora ya en funciones titulares. Y Clavijo fue destituido por la Contraloría por actos de corrupción y luego fue reinstalado por un fallo discutible del Tribunal Contencioso Administrativo, fallo que no dice que no cometió actos de corrupción, lo que dice es que la Contraloría lo sancionó por un error administrativo, por un error de procedimiento. Entonces, por el error de procedimiento, el Tribunal Contencioso dice que fue mal destituido, no que es honesto o que no cometió el acto de corrupción, sino que hubo un error de procedimiento jurídico, y de eso ahora se valen para volverlo a sentar en el Consejo Directivo. Entonces, nadie representa la voz de nosotros, los jubilados, los asegurados, los pensionistas, los jubilados en general. Nadie nos representa realmente en el IES, y nosotros que somos los dueños de la plata estamos al margen de lo que ellos hacen y deshacen con nuestro instituto. Doctor, sí, que se sigue haciendo estas cosas como botín político al IES. No escucho claramente. ¿Qué medidas se va a tomar referente a estas irregularidades? Bien, el FUT, el Frente Popular, la CONAIE, las organizaciones sociales que hicieron hace pocos días una movilización y que harán otra en octubre,
vienen planteando una serie de demandas al Estado, al gobierno actual, y una de esas y uno de esos puntos incluye esto de la seguridad social que estamos hablando, que tiene que ver, en primer lugar, con el pago de la deuda del Estado con el IES, que el gobierno diga realmente cómo pretende iniciar de forma seria ese proceso de pago. En segundo lugar, que el Consejo Directivo del IES sea integrado de manera legal, que se convoque a la designación de los vocales y que lo que plantean hace rato las centrales sindicales en nombre de los asegurados es que esta designación se la haga por vía democrática directa, esto no es por votación universal, que como se elige a los vocales de la tropa y de la oficialidad, por ejemplo, en el ISBA, donde se hace una votación universal, de manera similar que se elijan a quienes deben representar a los asegurados en especial, pero que se designe, que se convoque. Ya hay un fallo de la Corte Constitucional de cómo debe ser integrado el Consejo Directivo del IES. Eso está en manos de la Asamblea, que debe disponer al Consejo Nacional Electoral, convocar a los grandes electores que se llaman, para que designen a los miembros del Consejo Directivo del IES, al menos por la vía de la intervención de los grandes electores, que son los dirigentes de todas las organizaciones de asegurados. Me refiero a las centrales sindicales, la UNE, la FEUNAS, del Seguro Social Campesino, los servidores públicos de la CONASEP, la Confederación Nacional de Jubilados, entre otros, que, repito, son los grandes electores y que representan a los colectivos de asegurados. Y eso tiene que darse porque, insisto, tanto César Rodríguez por los empleadores como Clavijo por los asegurados están allí ilegalmente desde hace rato. Clavijo adicionalmente porque fue destituido por la Contraloría por corrupción, pero también está ya pasado totalmente del tiempo por el cual podía estar en esas funciones. Entonces, una bandera de lucha, por decir así, un punto que está en las movilizaciones sociales es este tema de empezar a poner orden en la seguridad social, y obviamente una oposición radical a las pretensiones privatizadoras que podrían darse, y que el gobierno se ha apresurado a decir que no pretenden hacerlo. Pero esto de que no pretenden hacerlo es un subterfugio, porque en los hechos están creando condiciones para que se pudiese llegar a una aventura como la de entregar la administración de los fondos del IES a las aseguradoras privadas. Y ya en el área de la salud, ellos han aventurado también la posibilidad de entregar los servicios de salud a los privados, entre otras cosas. Entonces, estos intentos soterrados de privatización son rechazados, han sido rechazados, y los asegurados nos estamos expresando permanentemente. Por ejemplo, este martes que pasó, ¿no es cierto? Y todos los martes aquí en Guayaquil, algunos grupos de asegurados venimos haciendo plantones en la Caja del Seguro. Ahí está la Asociación de Asegurados 15 de Noviembre, por ejemplo. Está la Coordinadora de Maestros Jubilados, del Frente Popular, bueno, entre otros, que nos hemos sumado en determinados momentos a esas acciones para mantener viva esta propuesta, esta defensa del IES, que los asegurados estamos obligados a hacer, porque esto es propiedad de los afiliados, de los jubilados, de los pensionistas, y no de nadie más. Se hace un trabajo mancomunado con el ISBA y el ISPOR, haciendo manifestaciones en conjunto. Sí hemos tenido algunas actividades comunes con ellos. Se han dado diversas circunstancias porque como ahí han cambiado sus representantes, a veces unos representantes tienen mayor disposición, afinidad a ir en conjunto, pero en los últimos tiempos esa afinidad se ha mejorado, podemos decir, porque como ustedes han visto, el ISPOL también es víctima de un manejo inmoral, corrupto de sus fondos. Fíjense toda esa inversión fallida
que son de más de 800 millones de dólares del ISPOL. En las Fuerzas Armadas también hay problemas serios de cómo se atiende a los de servicio pasivo. Entonces, sobre todo con la gente del servicio pasivo, tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas, ha habido acercamientos, algunos eventos en conjunto que se aglutinan en la llamada Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Ecuador. O sea, ahí están ISFA, ISPOL y también el IES. Aquí inclusive se hizo un encuentro provincial de jubilados y pensionistas de los tres institutos y que probablemente se deba hacer antes de que culmine este año, a propósito del 15 de noviembre, un encuentro similar para unir fuerzas y trabajar en conjunto en la defensa de los tres institutos, que los tres son víctimas del manejo del gobierno. No nos olvidemos que el ministro de Gobierno preside el Consejo Directivo del ISPOL, el ministro de Defensa preside el Consejo Directivo del ISFA, y en el IES pues es un delegado del presidente directo quien preside su Consejo Directivo. Entonces allí siempre hay este tema de que los asegurados, que son los que han aportado 30, 40 años, los que han aportado toda la vida, todos estos años desde que existen los institutos, los que han creado sus fondos de inversión, los dueños tienen poca posibilidad de expresión para la decisión de las cosas. Entonces esto lo manejan gente que después resulta que se escapan a Miami, se escapan a Centroamérica, a cualquier lado, y se van llevando los dineros, como ha ocurrido, repito, con el ISPOL y también con el ISFA y con el BIES en su momento. Entonces, esto que usted plantea es muy importante y se lo viene, por decir así, trabajando cada vez y cuando para lograr que se pueda consolidar una acción común y conjunta, que la hemos hecho a veces en las calles, inclusive aquí en Guayaquil. Debe recordarse que antes de la pandemia, luego por motivos de la pandemia se crearon problemas, más que nada porque la gente que se moviliza, sobre todo, o nos movilizamos, somos los adultos mayores y éramos los más probables víctimas de la pandemia y teníamos que guardar las medidas de bioseguridad. Pero hasta antes de la pandemia aquí hicimos algunas marchas conjuntas donde estaba el almirante Molestina por el lado de la Fuerza Armada, para recordar algunos, el almirante Livio Espinosa por el lado del ISFA, por el lado del ISPOL habían algunos oficiales de servicio pasivo también, y también gente de la tropa, como el suboficial Alejandro Valverde, que inclusive fue vocal por la tropa en el ISFA. Entonces, sí hemos tomado contacto, repito, con dirigentes o directivos tanto de los asegurados del IFA como del ISPOL, y que eso lo hemos venido retomando un poco en los últimos tiempos, y en la medida que ya nos sintamos más seguros de nuestra presencia masiva en las calles, también lo vamos a hacer, por supuesto. Con las palabras finales y agradecemos su participación. Bueno, yo les agradezco a ustedes muchísimo por la oportunidad, porque este es un tema de interés social, de interés nacional, de interés no solo de la fuerza laboral del país, sino de todos los ecuatorianos, porque la economía, su dinamización también depende de que el IES pueda aportar a lo que estamos hablando. Y yo solamente le digo así brevemente que es una pequeña muestra de esto y que algunos no le dan importancia. Si usted va a los comisariatos de la ciudad, a los mercados, a partir entre el día 20 y 25 de cada mes, porque el 20 cobramos los jubilados del IES la pensión, vaya a ver cómo están las colas de los jubilados para pagar en las cajas de los comisariatos. Pasado el 25, que ya las pensiones limitadas ya no permiten hacer estas compras para 15 días, para el mes, usted verá que esas colas destinadas a los adultos mayores están vacías. No hay nadie ahí. Pero en esos días son decenas, yo diría cientos de miles de dólares que se mueven en la economía de este país, porque eso es no solo en Guayaquil, es en todo el Ecuador. Entonces, defender al IES es defender
al interés popular, y es importante lo que ustedes hacen. Muchas gracias. Amable doctor, y hasta una próxima oportunidad. Ya volvemos en nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, con una otra interesante entrevista, esta vez al señor Gary Espinosa, presidente de la FENOCIN. Estamos en nuestro espacio Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Ahora estamos con el compañero Gary Espinosa del FENOCIN, referente al problema que se está suscitando en la hacienda Clementina. Bienvenido, Gary, adelante. Muchas gracias, compañeros, por la oportunidad de expresarme a la ciudadanía, fundamentalmente en este medio muy importante de la Unión Nacional de Periodistas de la provincia del Guaya. Gracias por la oportunidad de estar, digamos, en este medio. El asunto de la Clementina, que quieren sacar a los dueños de esa hacienda. Sí, nosotros estamos realmente muy preocupados por el hecho de que existe ya una orden de desalojo a los dueños, o sea, una nota media incomprensible, o sea, no pueden realmente explicar el hecho de que un juez de Ventanas, el juez Morocho, aplique, digamos, una orden de desalojo a los dueños de su propia casa, a los dueños de la propia hacienda, a los dueños de la hacienda La Clementina, que están organizados en la cooperativa Corpoclen, que justamente alberga alrededor de 1.400 trabajadores que son los cooperados, los socios de la hacienda La Clementina, y nos preocupa el hecho, no sé qué habrá detrás de este fallo, digamos, malintencionado, realmente, que quieren desalojar a los compañeros de la hacienda La Clementina que vienen luchando por mejorar, digamos, justamente ese crédito que les dio la Corporación Financiera Nacional hace alrededor de 9 años, de 75 millones de dólares, que es una deuda que adquirieron las 1.400 familias que están trabajando ahí en esa hacienda y que son los dueños, que tienen que pagar precisamente porque fue realmente un crédito que el Estado ecuatoriano les otorgó con el fin de que ellos sean los dueños de la hacienda, pero justamente con un crédito, el cual lo tienen que pagar, y si no trabajan, no pueden pagar, digamos, este crédito, el cual tienen que con la Corporación Financiera Nacional. Pero ¿cuál es el meollo del conflicto? Porque venimos a lo largo ya de casi 12 años escuchando el conflicto de tanto de trabajadores como en este caso de los aglutinados en la cooperativa, que entendemos son socios, son parte de los accionistas de esta hacienda. ¿Cuál es el meollo del conflicto ahí? ¿Quién es el que ha interpuesto esa demanda para el desalojo de las 1.400 trabajadores y en base a qué razón? Lo que pasa es que realmente les tomaron el pelo a los dirigentes de la Corpoclen, porque realmente se dejaron manipular en el hecho de que firmaron un acuerdo a través de una administración, a través de una
empresa que se llama Cobal, dirigida por el señor Miguel Macías Ulloa, que precisamente es el que administra la hacienda. Es decir, es una situación bastante compleja en el hecho de que sean los trabajadores, los dirigentes de la cooperativa, los que deberían manejar su empresa, los que deberían de nominar o elegir su administrador. Sin embargo, el gobierno de ese entonces le dejó elegida, digamos, a una empresa que sea la que tiene que administrar la hacienda de los compañeros de la cooperativa Coproclen, que no les permite realmente tener autonomía administrativa, no les permite tener un administrador, sino que les dejaron firmando un acuerdo de administración desde el inicio. Y bueno, fuera que este administrador o esta empresa administradora estuviera pendiente de que la hacienda se maneje de la mejor manera desde el punto de vista administrativo, de que realmente sea lo más rentable posible, que se cumplan con los impuestos que tiene que pagar al Estado ecuatoriano, que se cumpla con los aportes de la seguridad social que no se han pagado. En este momento la empresa adeuda al IES $1.813.000 que no ha pagado, digamos, al IES, y los compañeros no tienen la posibilidad de ser atendidos en el Seguro Social porque adeudan esta gran cantidad de dinero que se les ha descontado a los compañeros trabajadores y que no se ha aportado al Seguro Social. Esto, digamos, es un delito realmente que las autoridades deben de investigar y poder sancionar a estos administradores que no han cumplido con los compañeros trabajadores. Igual se debe aproximadamente $400.000 de energía eléctrica en la hacienda La Clementina, de manera que este administrador no está cumpliendo, digamos, con las expectativas para la cual fue nombrado, de manera que el Estado ecuatoriano, la cooperativa Copocren, es regulada por la superintendencia, el Instituto de Economía Popular y Solidaria, es decir, por la Superintendente de Economía Popular y Solidaria. Sin embargo, no han dado, digamos, respuesta a los pedidos de los compañeros en el hecho de que hay un conflicto, hay un problema y que no les dan respuesta para buscarle por lo menos las soluciones adecuadas para que encuentren y retomen la actividad normal en la cooperativa, en la hacienda La Clementina, ya que se encuentran los compañeros trabajadores paralizados, alrededor ya de 40 días de paralización, con el fin de que se pueda resolver el problema por parte de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Digamos un poco para terminar, Gary, o sea, habría varios tipos de conflictos ahí un poco en términos de la coparticipación de los 1.400 trabajadores en la dirección y administración de la hacienda La Clementina. Por otro lado, la misma condición de trabajadores como tales que deberían estar recibiendo pues su sueldo, su salario semanal, quincenal. Pregunto si lo están recibiendo, y aparte la deuda que ellos tienen con la Corporación Financiera Nacional, al parecer también está en el limbo. Eso más o menos podríamos pensar que está también el trasfondo del conflicto, aparte del que usted ha señalado. Es tan grave que en este momento los compañeros, los 1.400 que son de la cooperativa y 400 adicionales que trabajan para la hacienda, están sin trabajo, están paralizados. Sin embargo, el gobierno nacional, en este caso el Instituto de Economía Popular y Solidaria, se desentiende, o sea, como que no es un problema, como no es un problema de ellos, no les importa, digamos, lo que ocurra ahí. Los compañeros en este momento han procedido a destituir, o sea, han destituido a la directiva que llegó a ese acuerdo con esta empresa Cobal, que firmó ese acuerdo con esta empresa Cobal. Han destituido 947 trabajadores, se autoconvocaron, resolvieron destituir a los principales y hoy han principalizado a los alternos, de manera que están exigiendo que el Instituto de Economía Popular y Solidaria pueda reconocer la nueva directiva que los compañeros han conformado en la cooperativa Coproclen, con el fin de que
pueda volver a la normalidad, digamos, la administración, y que los compañeros y compañeras, los 1.800 trabajadores de la Hacienda La Clementina, puedan volver a sus actividades normales. Eso es lo que estamos pidiendo y estamos exigiendo al gobierno nacional. Hemos enviado y sostenido algunas conversaciones con algunos asambleístas, con el asambleísta José Chimbo, con el asesor de la asambleísta presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores, la señora Rina Campaín. Hemos conversado también con el asambleísta Cabascango, y también hemos mandado nuestra inquietud o nuestro pedido a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, con el fin de que interponga sus oficios en favor de la solución de este conflicto de los trabajadores. Por eso nosotros como FENOCIN estamos solidariamente respaldando la lucha de los trabajadores, la lucha de los trabajadores. Muy bien, Gary, gracias por la oportunidad de conversar y conocer un poco más al fondo la problemática de la Hacienda La Clementina, donde 1.400 trabajadores pues, precisamente están en situación de conflicto, y esperamos que el gobierno nacional atienda esta situación casi hasta humanitaria, aparte de los aspectos administrativos, financieros que tienen estas 1.400 familias. Hasta una nueva oportunidad en Frente, un diálogo con la ciudadanía. Hasta mañana.